Bueno, óptica geométrica. Lo que vamos a ver es refracción. Es un rayo, viene del aire, por ejemplo, y entra al agua. Y queremos saber qué camino toma al entrar al agua o a otro medio. De un medio a otro medio. Entonces, nosotros vamos a tener esta línea horizontal, que es lo que separa, por ejemplo, el aire del agua, o el agua del aire, o cualquier vidrio, o cualquier superficie. Entonces, supongamos que esto es agua y que esto es aire. Entonces, acá tenemos una normal, que es la de línea de puntos. Viene un rayo de luz con un ángulo de incidencia de 50 grados. Llega acá. Cuando pasa al agua, tenemos que ver nosotros si este rayo se va a acercar a la normal o se va a alejar a la normal. Para eso, vamos a tener tres datos. El ángulo de incidencia, que es siempre el que se forma con la normal. El índice de refracción del aire, o de nuestro medio 1, y el índice de refracción de nuestro medio 2, que en este caso es agua, 1,33. Y vamos a usar esta fórmula, que es el ángulo de refracción es igual al seno del ángulo incidente, o sea, de 50, por N1, o sea, 1, sobre N2, 1,33, todo eso inversa de seno. Eso nos va a dar como resultado un ángulo que va a ser este ángulo, el ángulo refractado. Entonces tenemos el ángulo de incidencia, que es este ángulo que se forma con la normal, y el ángulo de refracción, que es este, que es el que se forma por el rayo refractado y la normal. Entonces, en este caso sería el seno de 50 por 1 sobre 1,33, todo esto inversa seno. Nos da 35. Nosotros teníamos un ángulo de 50 y se refracta con uno de 35. O sea, eso quiere decir que el ángulo va a ser un poquito más chico. Se acerca a la normal. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio que dice un ángulo proveniente del aire incide sobre una superficie que lo separa de un vidrio, N1,52 sería el vidrio, y forma con la superficie un ángulo de 30 grados. ¿Qué nos dice acá? Que el ángulo de 30 grados se forma con la superficie que lo separa del vidrio, o sea, con esta superficie. Entonces, teniendo en cuenta que esto es 90, si el ángulo que se forma con la superficie es de 30, el otro va a ser de 60. Siempre vamos a usar este. Entonces tenemos aire, que es 1, y vidrio, que es 1,52. Entonces, seno de 60 por 1 sobre 1,52. Nos da 34. O sea, inversa seno nos da 34. Esto quiere decir que de nuevo se acerca más a la normal, porque teníamos un ángulo de 60 y ahora es un ángulo de 30. Todo esto se hace a ojo, no se hace con transportador ni nada, es todo a ojo. Ahora, acá tenemos, otro ejemplo que dice, un rayo proveniente del agua incide sobre una superficie que lo separa del vidrio con un ángulo de incidencia de 30 grados. Ahí nos está diciendo que el ángulo de incidencia, es de 30. Tenemos agua 1,33, vidrio 1,67. La profe siempre te da el índice de refracción. En este caso, de 30 pasó 23. Se acerca a la normal. Entonces, acá tenemos que de un medio menor a uno mayor, por ejemplo, de 1 menor a 1 mayor, de 1 a 1,33, el rayo se acerca a la normal. Si fuese al revés, por ejemplo, de 1,33 a 1, el rayo se aleja. Por ejemplo, quiero ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, acá tenemos de 1,52, que es mayor, a 1 menor, que es 1,33, teníamos 40 y llega a 47, o sea, se aleja. Después tenemos el ángulo de incidencia límite. ¿Qué quiere decir? Yo necesito saber hasta cuánto puede estar este ángulo para que se refleje, o sea, para que se refracte y no choque y se refleje. El ángulo de incidencia límite se puede calcular solamente cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor.
Por ejemplo acá, de 1,74 a 1. Un índice mayor a uno menor. Entonces, tenemos un ángulo de incidencia de 40, 1,74 y 1. Hacemos seno de 40 por 1,74 sobre 1, inversa seno. Eso en la calculadora nos va a dar error. Y no es porque lo estén haciendo mal, sino porque evidentemente superamos el ángulo límite. ¿Cómo saber si es un error o si nosotros nos estamos equivocando? Con esta fórmula. La fórmula del ángulo de incidencia límite es N2, o sea, 1, sobre N1, 1,74, por inversa de seno. Hacemos 1 sobre 1,74 inversa de seno y nos va a dar 35,07 grados. Esto quiere decir que en este caso, con estos índices de refracción, nuestro ángulo de incidencia no puede ser más grande que los 35,07. Si es 35,06, perfecto, acá nos va a dar un resultado. Si es 35,07, también. Pero si es 35,08 o más, ya nos va a dar error. Entonces, en este caso, no hay refracción, sino que hay reflexión. O sea, se refleja el ángulo, choca y vuelve. No pasa al otro medio. Después tenemos el camino óptico, que es lo mismo que vimos antes, pasar de un medio al otro y también calcular el ángulo de incidencia, solamente que lo hacemos en dos partes. Supongamos que tenemos el aire, después tenemos, no sé, por ejemplo, agua, un vaso, algo de agua sola y de nuevo aire. Entonces el rayo viene del aire, pasa por el agua y vuelve a salir por el aire. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en dos tramos. Primero vamos a hacer esto hasta acá. Y tenemos la normal, o sea, nuestra superficie. El índice del aire es 1, el del agua es 1,52 y el del aire es 1. Hacemos la normal. Tenemos acá que llega con un ángulo de incidencia de 40 grados. Tenemos 1 y 1,52. Entonces, ¿qué hacemos? Seno de 40 por 1 sobre 1,52 inversa seno. Esto quiere decir que estos 25 grados que nos dan ahí es cómo va a seguir el rayo del aire al agua. En el aire está con 40 grados, en el agua va a estar con 25 grados. Entonces nosotros acá tenemos la normal y hicimos el de 25 grados que se acerca un poco más a la normal. Ahora tenemos que hacer que pase del agua al aire de nuevo o a cualquier medio que tengamos. ¿Qué vamos a hacer? Este, que es nuestro ángulo que nosotros hicimos que se refleja, llega hasta el próximo medio. Ahí donde llega vamos a trazar una nueva normal. Entonces nos va a quedar la normal anterior y esta normal. Nos va a quedar paralelas. Yo ahora necesito saber cuál es mi nuevo ángulo de incidencia, que sería este. Y como estamos entre dos paralelas, y hay un rayo que la divide, lo divide por la mitad. Entonces, este ángulo y este ángulo van a ser lo mismo. Esto quiere decir, este resultado que nos dio acá va a ser nuestro nuevo ángulo el ángulo de refracción. Entonces, vamos a hacer lo mismo. 25 grados, que lo podemos redondear, dijo la profe. Nuestro índice 1 ahora va a ser 1,52 y nuestro índice 2 va a ser 1. Entonces ponemos seno de 25 por 1,52 sobre 1 inversa seno. Y acá me dio que da 39,96, 40 grados más o menos. Se aleja. Entonces viene con 40, pasa a 25 y sale con 40 de nuevo. Y ahora la profe nos puede pedir que calculemos el ángulo de incidencia límite. Recordemos que el ángulo de incidencia límite siempre es cuando pasamos de un medio mayor a uno menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer N2, que en este caso es 1, sobre N1, que es 1,52, inversa seno. Y nos da 41,13. Esto quiere decir que acá nosotros podemos tener un ángulo hasta 41,13 y nos va a dar un resultado. Si tuviésemos 41,14, ya nos daría error acá. Como por ejemplo pasa acá. Tenemos primero
Acá es 1,33, 1,33 el índice de refracción, 1,74 y 1. Suponete pasa del agua al vidrio y al aire. Tenés, por ejemplo, un vaso o algo así. Entonces, tenemos 75, hacemos el seno de 75 por 1,33 sobre 1,74, inversa seno, y me da 47. O sea que se acerca un poco a la normal. Acá de nuevo tenemos nuestra normal, la primera normal, y vamos a formar la segunda normal donde termina el rayo que nosotros hacemos. Este ángulo y este ángulo tienen la misma amplitud, o sea que nuestro segundo parte para pasar de acá a acá va a ser el seno de 47,58 por 1,74, que es nuestro nuevo índice de refracción 1, sobre 1, que es nuestro segundo índice de refracción, inversa seno. En este caso nos da error. Si vamos a hacer la inversa de seno, nos queda N2, que es 1, sobre N1, que es 1,74, inversa seno. Me da 35,07. Acá nosotros tenemos 47,58, o sea, nos pasamos de este número. Por eso es que en vez de tener el rayo reflejado acá, se refleja para arriba, choca y vuelve. Si nosotros hubiésemos tenido 35,06, lo podríamos haber hecho. Bueno, y por último, lo del prisma. Yo acá hice uno bien grande como para que no se haga lío y se pueda entender. La profe nos dice que tenemos, por ejemplo, supongamos que esto es agua y acá y afuera hay aire. Entonces, es como esto, como el camino óptico. Viene un rayo desde el aire, entra al agua y sale de nuevo al aire. Solamente que se hace dentro de un prisma. Ella el dato que nos va a dar va a ser cuál es el ángulo de incidencia. El primero, 40 grados. Nosotros tenemos que hacer la normal perpendicular, o sea que forma una cruz exacta con esta línea. Hacemos ahí la normal y tenemos nuestro ángulo de 40 grados. Entonces hacemos el seno de 40, dijimos que teníamos el N1 era 1 y el N2, o sea, lo que hay dentro del prisma es 1,52 y afuera 1. Entonces acá pasamos de 1 a 1,52 con un ángulo de 40 grados. Hacemos seno de 40 por 1 sobre 1,52 inversa seno. Eso nos va a dar 25 grados. Eso quiere decir que el rayo que venía acá va a seguir con 25 grados. Se va a acercar un poco a la normal. Entonces acá lo hacemos.